Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial. En esta ocasión abordaremos el tema referido a los pueblos del Abya-Yala, pero para ello necesitamos aclarar, determinar a qué vamos a llamar Abya-Yala. Entonces, de acuerdo a la versión proporcionada por Constantino Lima, en una entrevista de él con un Saila es aquel depositario de la sabiduría tradicional del pueblo Kuna, en una visita a las islas de Panamá, Constantino Lima pudo recabar esta información. El nombre de toda la masa territorial, es decir, a todo lo que dicen Norte, Centro y Sudamérica, Abya-Yala es todo ello. Eso fue lo que el Saila le informó a Constantino Lima. Entonces, podemos inferir que Abya-Yala fue el nombre prehispánico de lo que actualmente se conoce como el continente americano, en sus tres bloques, norte, centro y sur. ¿Sí? Entonces, para nosotros, Abya-Yala es el nombre prehispánico del continente americano. ¿Y qué significa? Significa tierra en pleno auge de juventud, tierra madura. Hecha la precisión conceptual de Abya-Yala, ahora nos corresponde referirnos a los pueblos que la habitaron. Empecemos por los mayas. Entonces, podemos decir que los mayas se ubicaron en la península de Yucatán, en las tierras que hoy conforman México y el norte de América Central. Las etapas históricas del pueblo maya pueden dividirse en un periodo preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico, que abarca desde el año 2000 antes de nuestra era al 250 después de nuestra era. Es la etapa de los primeros asentamientos, la etapa de la agricultura incipiente y de construcción de las primeras ciudades. El período clásico abarca del 250 al 900 de nuestra era, se caracteriza por tener un notable desarrollo urbano, por la organización en ciudades-estado de hasta 100.000 habitantes. En este periodo el pueblo maya experimenta un desarrollo social, artístico y político importantes. Sin embargo, a la finalización de esta etapa también se registran emigraciones en masa. No se sabe a ciencia cierta por qué el pueblo maya llegó a su fin. Se tiene algunas hipótesis como el hecho de haberse producido una intensa sequía o un cambio climático extremo o finalmente conflictos tribales con los pueblos vecinos. El período posclásico abarca del 950 al 1531 de nuestra era. En esta etapa ya quedan muy pocos pobladores porque prácticamente el pueblo maya está en decadencia, y a la llegada de los españoles estos los encuentran simplemente en ruinas y con alguno que otro vestigio de población que todavía era portadora de la cultura y del saber ancestral del pueblo maya. En cuanto a la organización política, podemos decir que los mayas durante el período clásico se organizaron en ciudades-estado gobernadas por un Alachwink o jefe. Los pueblos eran autónomos, no tenían un gobierno centralizado. La organización social de los mayas se caracterizaba por tener una jerarquización establecida. Esta jerarquización partía del Alachwink, pasando por otras clases sociales como los militares, nobles, comerciantes y sacerdotes, hasta llegar a los artesanos y campesinos. Sus prisioneros de guerra eran convertidos en esclavos y en ocasiones en sacrificio a sus dioses. La actividad principal de los mayas en el campo económico fue la agricultura. Realizaban cultivos de frutas,
hortalizas y maíz. Este último producto, es decir, el maíz, fue la base de la alimentación del pueblo maya. La religión de los mayas era politeísta, es decir, tenían una serie de dioses o divinidades relacionadas a las actividades que ellos realizaban. ¿Sí? También practicaban algunos sacrificios humanos y realizaban fiestas mensuales con repercusión religiosa. El culto lo rendían a sus dioses a través del Ahuacán, que era el sumo sacerdote. Entre los dioses mayas destacan Hunabku, dios creador; Ixchel, diosa de la fertilidad; Yum-Cax, dios del maíz; Chaak, dios de la lluvia; Kinich, Ahua, dios del sol. Los principales aportes del pueblo maya se dan en diferentes ámbitos del quehacer humano. Por ejemplo, en arquitectura, que tiene la construcción de numerosas edificaciones, entre las que destacan la pirámide escalonada de Chichén Itzá y también la pirámide escalonada de Tikal. Por otro lado está el palacete de Palenque. En matemática idearon el uso del cero, tuvieron un sistema de numeración con base 20. En astronomía aprendieron los movimientos de la luna y de los planetas, lo cual los condujo a elaborar un calendario agrícola bastante exacto. En agricultura los cultivos mezclaban el uso de granos, maíz y hojas. En gastronomía dejaron una serie de variedad de platos elaborados con base en maíz. También cocinaban con chile y guacamole. Acá en las imágenes podemos apreciar a la izquierda un preparado con maíz y a la derecha el guacamole, que consiste en una pasta elaborada en base a aguacate y chile. Es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.